Otro tema. Bueno, ¿tenía alguna duda respecto a los ejercicios, respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Siempre os pregunto lo mismo. Pues si hay alguna... Estamos en la unidad 3. Bien. Si alguien tiene alguna duda, tiene algún problema con los ejercicios, no tiene claro alguna de las preguntas o algo, pues podemos aprovechar también estas sesiones para eso. Aparte de ver el tema y ver el examen, quiero seguramente ya para la semana que viene, quiero tenerlo ya hecho y ya más o menos ver cuántas preguntas son, indicaros más o menos por encima porque ahora mismo estamos centrados en los de segundo, que vienen, que son primeros, estamos ya a partir del 21 aproximadamente. Y luego ya venimos. Entonces, esta semana empezamos con los exámenes a prepararlo y ya la semana que viene lo mismo ya tengo el vuestro lo tengo hecho. El lunes me va a costar arrancar el lunes porque aquí venimos ya agotados el fin de semana. Entonces, recordad que el examen es tipo test con cuatro respuestas y tener cuidado porque penalizan, ¿vale? Por cada 3 mal penalizan con una buena. Vale, lo que hemos visto hasta ahora, vuelvo otra vez a... Esta es la unidad... Vale, sí, esta es la que estamos viendo. Sobre los derechos y deberes del empresario y de los trabajadores, ¿vale? Aquí van a poder salir algunas de las preguntas, ya lo he remarcado. Lo primero que tiene que hacer el empresario, la obligación es de evitar los riesgos. Los que no puede evitar los evalúo y hago la planificación. Y ahora hoy ya vamos a ver lo que es el plan de prevención, porque tiene que planificar. Por aquí cosas también muy importantes que no se me olvide, lo de la información, que llevamos todo el trimestre con ese tema, elaborar el plan de emergencia, que lo vamos a ver también ahora, es decir, establecer las posibles situaciones de emergencia, cómo actuar, quién tiene que actuar. Adopción de medidas de riesgo grave inminente. Ahora cuando repasemos los delegados de prevención, si no lo hace la empresa, son ellos los que pueden paralizar la actividad. En cuanto a la vigilancia de la salud, dijimos que el empresario tiene la obligación de proporcionarme esos reconocimientos médicos, pero en principio para el trabajador es voluntario hacerlo o no hacerlo, salvo que haya algún riesgo específico o se tenga que hacer un seguimiento de la salud del trabajador o de la salud del trabajador dependa la salud de otro. Y el empresario solo puede saber apto o no apto. Esto lo vamos a ver también ahora. Y también os comenté que seguro que va a salir, os voy a hacer una pregunta sobre cómo desarrollar la prevención de riesgo de la empresa, quién se puede encargar. Bueno, en cuanto a los deberes del trabajador, veis que son también bastante más generales. Nos quedamos aproximadamente por aquí, ¿no? Lo que es la elaboración, el plan de prevención. Pues el plan de prevención no deja de ser un documento en el que se establece como el empresario tiene la obligación de dejarlo todo documental, toda la documentación la tiene que dejar reflejada, todo eso tiene que la planificación, la prevención y todo se tiene que guardar, ¿vale? Por escrito. Principio principal, la evaluación y la planificación de evaluación de riesgos, o sea, las mediciones que hace y en función de los resultados, cómo va a actuar. ¿Qué contiene el plan de prevención? En principio, os comenté que en la primera parte del plan de prevención era una parte como más de introducción, de localización de la empresa, de ver a qué actividad productiva se dedica, el número de trabajadores, cuántos centros de trabajo, ¿vale? La estructura jerárquica, cómo se organiza la producción. Esto es muy importante dentro del plan de prevención, digo, para la práctica. Porque si yo sé exactamente todos los procesos productivos que se realizan en la empresa, yo de antemano yo puedo ir con una lista de chequeo para saber luego lo que tengo que revisar. Cómo se organiza la prevención,
Lo hace el empresario, un grupo de trabajadores, un servicio de prevención propio, un servicio de prevención ajeno y las diferentes políticas o objetivos y metas que tiene. Estos son como valores, lo que pretende conseguir con toda esta acción que realiza la empresa. Respecto a las políticas son muy generales, ¿vale? Todo va relacionado con que todo el mundo tiene que estar, está claro que es una obligación y un compromiso de la dirección de la empresa, pero que tiene que ser comunicado a toda la empresa, a toda la jerarquía, los diferentes departamentos. Esto queda muy bien luego en las políticas de empresa. Va relacionado siempre con lo que se llama responsabilidad social corporativa a nivel de empresa o relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, que tener un módulo de sostenibilidad. Siempre queda muy bien que todos mis fines, los objetivos que yo quiero conseguir son social, medioambiental, de calidad, de la pobreza, de no contaminación, de todos los objetivos que ya estoy viendo en otros módulos. En la política de prevención no debe ser un compromiso firme, una declaración del mero cumplimiento de la legislación, porque está claro que lo mínimo mínimo es observar la ley, cumplir con la ley, pero debemos ir un paso más allá, porque mi sociedad me lo exige, porque lo ideal sería porque yo me obligo yo, por convicción. ¿Vale? Para que veáis las políticas de la empresa, dice, nos comprometemos a garantizar con el bienestar de las personas y del planeta, luchamos contra el cambio climático, huella de carbono, ¿no? Pero como principios, como valores, como eslogan, vamos a decir, aunque un eslogan que lo tengo que llevar a la práctica, no puede ser solo un eslogan publicitario. Vale. Ahora, ¿qué instrumentos tengo dentro del plan de prevención? Tengo, como hemos dicho bastantes veces, la evaluación de riesgo y la planificación. Evaluación de riesgo. Posible pregunta, ¿cuándo hay que evaluar los riesgos? Está claro, posible pregunta de examen. Está claro que hay que realizar una evaluación inicial, ¿vale?, del puesto de trabajo, cuando se modifica algo de la máquina o de las características del trabajador. Por ejemplo, decimos que cuando tenía una embarazada o menor de edad o algo y con algún cierto grado de discapacidad, hay que reevaluarlo porque las parámetros cambian. Y periódicamente lo dejamos ahí en función de la periodicidad que me marque otra normativa, como ya vimos con lo del ruido. Que evaluar todos los puestos, ¿no? ¿Vale? Desde el principio hasta el final. ¿Cómo evaluarlo? Aquí yo no voy a preguntar el cómo evaluar exactamente un riesgo, porque depende del riesgo. Hay aparatos para el ruido, hay unos aparatos para la iluminación, hay otros, la radiación hay otros, con los mecanismos adecuados, con la maquinaria adecuada. Vale. Y aquí complicábamos un poco más la cosa, pero a la misma vez que lo complicábamos, yo lo reducí. ¿Vale? Porque uno de los sistemas que proporciona el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale?, establece mediante una NTP, una nota técnica de prevención, es que este es uno de los sistemas que podemos para evaluar los riesgos en función a a la severidad y a la probabilidad. Es decir, el riesgo, cuánto de dañino es y cuánto de probable, o la seguridad que tengo, si cierta o no, de que pueda pasar. Entonces, en función a la severidad al daño, pues ligeramente dañino o extremadamente dañino. Y la probabilidad alta, media y baja. Vale, si cruzamos los 6 datos, me sale este cuadro. Entonces, a mí como prevencionista, por ejemplo, si yo me encargara de la prevención, un riesgo trivial, tolerable o incluso el moderado, ¿vale? Es decir, bueno, tengo que tomar, está claro que el riesgo algo trivial es que no tiene importancia.
Si es tolerable, hombre, tengo que gastar algunos recursos a intentar arreglarlo, pero bueno, no es peligroso en sí, ¿no? Porque la probabilidad media, es decir, que alguna vez ha pasado, y si pasa, es ligeramente dañino, un pequeño corte, una magulladura, bueno, pues es tolerable. Moderado, aquí ya empezáis a invertir recursos, pero bueno, todavía no es tan importante, no es tan serio, por utilizar la palabra con el importante o sobre todo con el intolerable. Vale, esto es como en función de la evaluación, ¿vale? De lo que sale de la evaluación, ¿vale? Planifico lo que tengo que hacer. Entonces, claro, aquí yo me puedo dar un tiempo, tanto el tolerable, trivial, tolerable y moderado, puedo darme un tiempo para poder arreglarlo. Pero el importante o el intolerable ya no. Porque, claro, aquí tenemos que la probabilidad es dañina, se producen quemaduras, conmociones y la probabilidad es alta, o sea que seguramente va a pasar. O incluso, bueno, que si es alto de las dos cosas, pues está claro que es serio. La diferencia, sobre todo, es que lo importante no se debe empezar a trabajar hasta que no se reduzca o se controle el riesgo, y sin embargo, el intolerable ni se debe comenzar ni continuar el trabajo. Es lo que que hemos llamado antes como un riesgo grave e inminente. Que va a pasar, que seguramente va a pasar, una probabilidad muy alta de que pase, y si pasa, la lesión es seria. Por lo tanto, no puedo seguir trabajando. ¿Vale? Y digo porque yo siempre, como sabéis, he comentado varias veces que no, que me voy a lo más malo. Vale, en cuanto a la planificación de los riesgos, ya tenemos la evaluación, que ya la hemos hecho aquí, y en función de lo que me salga, pues, estipulo lo que voy a hacer. ¿Vale? Y aquí dice, establece el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y dice que los principios de acción, cómo hay que actuar. Y esto no hace falta aprendérselo de memoria, literal en orden, porque estamos desarrollando dos unidades, estamos desarrollando estos principios. Hemos empezado esta unidad con el repaso, que lo primero que hay que hacer es evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen. Es decir, si yo elimino el riesgo, ¿vale? No tengo que actuar en protección. Primero prevención y después protección. Primero intento eliminar el riesgo y si no, proteger a los trabajadores. Adaptar el trabajo a la persona. Vimos la ergonomía, pero precisamente era eso. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Las máquinas cada vez son más modernas, tienen más sistemas de protección y cada vez tienen menos riesgo, se supone. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Ya dijimos con el tema de por ejemplo, de la uralita, que hay en muchas casas, en colegios. Entonces, eso se supone que es peligroso, pues cojo lo sustituyo. Planificar la prevención, en principio más dentro de la planificación. Adoptar las medidas de que antepongan la protección colectiva a la individual. Vamos a ver. Primero, actúo en prevención. Intento eliminar el riesgo. Que no, actúo en protección colectiva. Y si todavía, o si no es posible, o todavía es un riesgo, o si no se puede hacer la protección colectiva, pues ya la protección individual. Es como primero evitar, segundo protección colectiva y segundo individual. Y dar las debidas instrucciones a los trabajadores, es decir, información de su puesto de trabajo y de los riesgos de la empresa en general. Yo no voy a preguntar en el examen que me lo ordenéis estos principios, siempre que más o menos los tengáis claros, con eso me vale. Yo creo que exactamente nos quedamos, yo creo que por aquí. Está claro que lo que deben hacer los empresarios es poner ahí en negrita mantener los riesgos en un nivel tolerable. ¿Hay riesgos en todas las empresas? Sí. Pero, pues, dependiendo de la empresa, hay riesgos que se pueden
Cuando hemos dicho la evaluación, ese trivial, ese modelado, ese tolerable, siempre hay un riesgo. Siempre hay un... Aquí, por ejemplo, no sé, este verano, una compañera, estábamos del tribunal de oposición y una compañera del tribunal que yo estaba, había una rampa, encima de una rampa de dirección al Miguel de Cervantes con una pequeña curva. La cuestión es que se resbaló. Ahí, ¿qué es lo que hizo? Pues se lo comunicó a la encargada de prevención de riesgos de aquí del instituto y simplemente lo picaron un poquito, ¿vale? Dejándole una marca para que la zapatilla se pegue y no repare. Vale. Para controlar los riesgos, está claro que periódicamente hay una serie de inspecciones. Inspecciones o bien de las inspecciones de la empresa de prevención o las inspecciones de unas inspecciones de seguridad, ¿vale? Cuando venga alguien y si no, pues me sanciona. ¿Vale? Aparte de que las instalaciones, por ejemplo, eléctricas, las del gas, de casa, por ejemplo, si tenemos el gas, tenemos gas instalado, pues de vez en cuando, cada X tiempo, pues van a revisarlo por la empresa igual. Revisión de los equipos de trabajo, revisión de los lugares de trabajo. Aquí estamos hablando de instalaciones, de los equipos, de los lugares. El control de riesgo. Esto es simplemente decir, vamos a ver lo que hay. Otra vez que vuelvo otra vez a comentar lo mismo. Por eso me aburro un poquillo cómo están distribuidos los contenidos, porque al final es revisar los riesgos de condiciones de seguridad, es decir, los que provocan accidentes, las instalaciones, los equipos o los lugares, evaluación de los que vienen condiciones medioambientales, de la higiene industrial, lo que causan enfermedades, contaminantes químicos, el ruido, las vibraciones, la iluminación, todo eso que hemos visto, control de lo ergonómico y psicosocial y la vigilancia de la salud. Bueno, es que prácticamente aquí no me viene nada que no hayamos dicho con anterioridad. Bueno, dentro del plan de prevención en la empresa se establece el plan de emergencia. Intento contaros esto para que simplemente, entonces, el plan de emergencia es que, yo hago el ejemplo, el plan de emergencia de un instituto establece que la posibilidad de que se le haya algún pequeño incendio en el instituto. Entonces, ¿qué establece el plan de emergencia? Pues establece el plan de evacuación, cómo tiene que salir la gente, qué funciones tiene el profesor de turno que haya en el aula, dónde tenemos que acudir, por qué escalera tenemos que salir, ¿vale? Y quién tiene que recepcionar a los equipos a la ambulancia, a los bomberos, a la policía que venga, pues todo eso está distribuido, cada uno tiene su función. Y dentro de las situaciones de emergencia, pues se establece o el conato de emergencia, tiene que se neutraliza con los medios que tengamos a mano, se le pega un fuego a una papelera y eso es fácil controlarlo, sería un conato. Puede pasar, pero oye, con lo que tenemos lo hemos solucionado. Una emergencia parcial, dice, obliga al personal presente a solicitar ayuda vamos a decir, al equipo de primera intervención que hay en la empresa, ¿vale? De la gente de los medios que hay en la empresa. Emergencia general, ¿vale? En la que necesitamos, ya no nos vale con lo anterior, que necesitamos gente que venga de fuera, es decir, los bomberos, ambulancia, o la evacuación, ¿vale? El desalojo total, la evacuación es muy fácil. La evacuación es que tengo que desalojar total o parcialmente el lugar de trabajo. También dentro del plan de prevención se establece lo que llama el plan de autoprotección. Yo sé que esto es un poco todo muy rollero, porque para mí, ¿para qué me sirve saber esto? ¿No? Es la pregunta porque yo si no le veo funcionalidad, no tengo, o sea,
me cuesta aprenderlo. Entonces, lo que vamos a intentar es ese rollo que os llevo soltando de la formación y de la información. Si yo a mí me transmiten por escrito, por ejemplo, dentro de esa información del plan de prevención y el plan de protección, me lo comunican, pues yo sabré actuar. ¿Vale? Que yo ahora mismo yo entro a un aula y la verdad es que no se me ocurre mirar si pasa algo, mirar por dónde tengo que salir. Pero también muchas veces es lógica, pero bueno, el mapa es muy fácil leerlo, por las salidas que tengo que hacer. Y lo de la forma de salir, pues lo tenemos todo claro. Dice, el plan de autoprotección, documento que establece eh, con el objetivo de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y bienes y dar respuesta adecuadamente a las posibles situaciones de emergencia. Otra vez, es más de lo que tenemos visto. Otro documento que establece lo mismo. Será por hacerlo repetitivo. Documentación del sistema de gestión. Pues aquí tenéis, hemos dicho, o vuelvo a decir, que lo de la documentación, de dejar constancia de todo lo que hago. Y claro, si el plan de prevención lo dejo tal cual, no me vale para nada. Pero yo te hago una serie de manuales, procedimientos, instrucciones y registros, manuales, procedimientos y instrucciones. Por ejemplo, puede ser un folleto, un tríptico que yo reparto a mis trabajadores de cómo funciona una máquina, cómo trabajar con ella segura, cómo, pues, el mapa de evacuación que hemos dicho, de cómo tengo que actuar en el caso de que pase algo. Manual de prevención, documento que describe el sistema de gestión de la prevención, incluye la política en materia, estructura organizativa, un resumen del plan de prevención, actividades preventivas, detallando su objetivo, alcance, o sea, qué se va a hacer y qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Para trabajar con medios con suficiente seguridad. Instrucciones de trabajo. Vamos a ver, parecía mentira, pero por ejemplo, antes he hecho mención a la NTP, Notas Técnicas de Prevención, ¿vale? Un documento que elabora el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, en el que establece cómo se tiene que trabajar correctamente con una máquina. Pero bueno, eso lo hará también el fabricante, que nos lo comunicará. Vale, pues ya sea por las instrucciones del fabricante, por las instrucciones de la NTP, el trabajador tiene que saber claramente cómo utilizar una máquina. Y sobre todo, por si acaso se despista, tiene que la propia máquina llevar todos los sistemas de seguridad posibles para que incluso si el trabajador se equivoca en cualquier momento, la máquina lo detecte. O lo detecte o no funcione si no lo utiliza bien. Por ejemplo, hay máquinas que si no tienen los dispositivos de seguridad, las mamparas, las pantallas no las tiene cerradas, no funcionan. ¿Vale? Es como, por ejemplo, algo más cotidiano. Por ejemplo, una impresora. La impresora que tengo yo en casa, si tiene la tapa abierta, con lo cual habría posibilidad de pillarte la mano cuando está imprimiendo, si tiene la tapa abierta, la máquina no funciona. Entonces, imaginaros a nivel industrial. O doble mando, que tú tengas que tener dos botones apretados, con lo cual las manos no pueden sufrir amputaciones. Y registro, pues toda la documentación tiene que ser registrada, tiene que ser guardada, porque recordar, bueno, hasta a nivel de inspección, son 4 años que tengo que guardar la documentación. Dice, cada uno de los documentos que tiene información con acción preventiva, formulario, o sea, el papel que firmo cuando me dan los EPI, la medición de ruido, la vigilancia de la salud, todo tiene que estar guardado. Y volvemos otra vez a decir lo mismo. Señala la opción que completa la frase. Las instrucciones de trabajo son necesarias para entregar la actividad preventiva en todas las zonas. No forman parte de la gestión, ya no sigo leyendo. Deben estar disponibles y entregarse a los delegados de prevención. Yo creo que no. Lo que se tiene que entregar es a todos los trabajadores que estén ahí.
no a los delegados de prevención. Intentar analizar por qué una y por qué otra. Vale, técnicas de protección. Vale, hasta ahora hemos intentado actuar en prevención, es decir, intentar eliminar el riesgo, intentar eliminar el daño, el riesgo que puede ocasionar el daño. Si lo hago, prácticamente no tengo que hacer nada más. Pero sí, no todos los riesgos se pueden evitar y se pueden controlar. Por lo tanto, a partir de ahí entran en función las técnicas de protección. Las técnicas de protección, tenemos técnicas de protección, los equipos de protección individual, aunque os he dicho que primero hay que actuar en protección colectiva y si no, protección individual. ¿Vale? Pues todas aquellas prendas, aunque es un EPI, todo aquello que es portado por el trabajador, que lo lleva él, y que le protege a él solo, por eso es individual. Casco, guantes, gafas, calzado, etc. Señales de seguridad, ¿vale? Cualquier señal, ya sea acústica, sea por letrero, olfativa, también por ejemplo hay señales de olor, carteles, señales luminosos, sonoros, marcas en el suelo, que me sirvan para saber cómo actuar. Vale. Y no sé si ya lo dije la semana pasada, suena, pero bueno, si no lo marco porque os voy a poner una pregunta, voy a poner una señal en el examen. Y me vaya a tener que decir que si es de advertencia, de prohibición o de obligación. O de salvamento o de lucha contra incendios. ¿Vale? Pero recordad que es en blanco y negro. Por lo tanto, no hace falta incluso ni para entenderse los colores, pero nada más que con la forma. Si yo sé que la forma es triangular, yo sé que es advertencia de un peligro. ¿Vale? Y yo luego ya interpreto el dibujo, la calavera, y dice, oye, que esto es tóxico, que es venenoso. Aquí esto, por ejemplo, no sé si lo veis bien, pero en un trozo de madera hay un huequecillo. Y en la mano también hay como otro huequecillo, o sea que es corrosivo. Material radiactivo, carga en suspensión, explosiva, inflamable, eléctrico, láser, comburentes, radiaciones ionizantes, todas las señales de wifi. ¿Vale? Pues dice que es peligroso. Oye, ten cuidado, que esto puede ser peligroso. Por lo tanto, triangulares, peligroso. Redonda, con un tachado con una inclinación de 45 grados, ¿vale? Prohibición. Prohibido apagar el fuego en agua. Prohibido pasear, encender fuego, fumar, agua no potable. Prohibido beber agua en una taza. No tocar. No, esto. Pues esa es de prohibición. Esta, sin embargo, como no está tachado, ¿vale? Es de obligación. ¿Qué me obliga? A lo que en el pictograma viene. Me obliga ya gafas, casco, protector auditivo, mascarilla, botas, guantes, mono. Y estas son de lucha contra incendios o de salvamento. Aquí las flechas rojas me indican dónde está el equipo de lucha contra incendios. En los extintores o las mangueras, esta señal tiene que estar puesto encima de la manguera, encima del extintor. ¿Por qué? Porque tal vez el extintor, como está a nuestra altura, si hay mucha gente yo no lo veo a lo lejos, pero sí veo la señal. Y la de salvamento o de socorro, vale, pues me dice la salida dónde está situada. Si hay alguien que no lo conoce, establece dónde están las salidas de emergencia. Vale, por lo tanto, que sepáis que os voy a poner una señal de esto. Mantenimiento preventivo. Bueno, como todo, hay que revisarlo adecuadamente. ¿Cada cuánto tiempo? Periódicamente, hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque dependiendo del riesgo, así serán esas revisiones. Formación y entrenamiento, otra vez vuelve. Ergonomía, diseñar el puesto de trabajo, las herramientas para adaptar el puesto de trabajo al trabajador, para intentar lesiones musculares o musculoesqueléticas y otros problemas para la salud. Control de sustancias peligrosas y control de riesgo eléctrico.
Vale, lo último, y ya nos cargamos el tema. Respecto a primer algo de, vamos a ver algo, pero muy poquito, porque tampoco viene mucho más, de primer auxilio. A ver, ¿estoy ahí? Sí. Es que cuando le doy un botón y no se abre, me da miedo. A ver, ¿por qué no? Bueno, el botiquín. El botiquín sabemos, hasta que se abra, el botiquín sabemos que en todo lugar de trabajo tiene que haber un botiquín. Ahora ya prácticamente lo que es en pastillas, vamos a hacer claramente lo que es la pastilla, aunque sea un profeno, aunque sea, no hay, ¿vale? No hay, ¿por qué? Porque como hay tanta gente intolerante a ese tipo de medicamentos, no queremos meter la pata, ¿no? No queremos que te dé la cabeza, oye, que te pase y que te pase algo por culpa de eso. El botiquín que tiene que llevar en teoría un montón de cosas. Pues, está claro, gasas, eh, apósitos estériles, tiritas, por ejemplo, bolsas de estas de agua fría, bolsas o aparatos de estos para inmovilizar, vendas, o sea, vendas elásticas. Tiene que haber varias cosas, pero esto no se hace. Y en los lugares, esto no viene, esto se me ha cortado. En los lugares de que, por ejemplo, que hay más de 50 trabajadores, aparte del botiquín, tiene que haber una sala con una camilla. Pero eso me parece que no viene ni mucho tomar. Vale, esto no responde. No sé por qué. A ver si se abre. Bueno, con el tema de seguimos con los primeros auxilios, el tema de la reanimación cardiopulmonar. Seguir estando ahí. Sí. Vale, aquí, bueno, yo voy a seguir el tema yo creo que está fallando la página. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver. Vale, mientras que se abre. ¿Cómo actuar ante una situación de urgencia o de emergencia que tengamos en la empresa? Tengamos en el puesto de trabajo. O, por ejemplo, esto vale también para la vida cotidiana. Esto no hace falta que sea puramente en el trabajo. Dentro de los primeros auxilios, lo primero que hay que hacer es las técnicas que hay que seguir, las instrucciones que te dan, es el PAS, ¿vale? Proteger, avisar, socorrer. Lo primero que tengo que hacer cuando veo una situación de emergencia es intentar proteger la zona. ¿Por qué? Porque yo me puedo poner esto, imaginaos que en carretera también pasa igual, la carretera. Si yo veo algún accidente y lo primero que hago es atender a la posible víctima, puede venir un coche y llevarme para adelante. Entonces lo que voy a intentar es proteger la zona. Automáticamente, a la misma vez que estoy protegiendo la zona, lo que hago es avisar. O sea, ¿aviso a quién? En la empresa, a los responsables de la empresa. Si no entro en contacto con nadie, voy al 112, ¿vale? Pero tengo que avisar a alguien. Y ya por último, socorrer. Socorrer a la posible víctima. Vale, Inés, esto es muy raro, ¿eh? Eh, eh, esto se supone que debe, a ver ya, lento, 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 despacio, impaciente. Vale, mismo, parece ser que, parece ser que sí. Vale, vale, lo que os comento, simplemente el botiquín, pero mira, yo no voy a poner esta pregunta del examen porque la verdad es que esta pregunta está hecha a mala leche.
A este Real Decreto hemos hecho referencia varias veces en el tema. En el tema anterior, por ejemplo, del ruido, hicimos referencia. Pero no voy a preguntar, oye, en el Real Decreto 487 de las condiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo. Vale, y aquí dice, según el 485, en todas las empresas hay que tener un botiquín. Falso, ¿por qué el 486? ¿Por qué está hecha a mala leche la pregunta? En el botiquín portátil pone esto, pero en el fijo que tiene que haber la empresa hay más material. Y lo único que te dicen es que, oye, que tienes que revisarlo, que cuando de vez en cuando tienes que ver a ver si se ha caducado y que tienes que reponerlo en función de lo que vaya gastando. En cuestión a las técnicas a las técnicas de primer auxilio, ¿vale? ¿Cómo actuar? Y aquí, si alguien conoce las técnicas de primer auxilio, podríamos debatir si es realmente el aconsejable o no. Yo voy a explicar y luego diré la rama que hay que opina que el boca a boca, por ejemplo, no tiene sentido. Vale, los pasos a seguir para el RCP son, primero, proteger, avisar, socorrer. Y ahora ya estamos en la S de socorrer. Evaluar la situación, ¿vale? Asegúrate de que el entorno esté seguro, el protegido, ¿vale? Y llama al servicio. Sería la P y la A serían esta primera. Comprobar la respuesta. Intentar ver si el paciente, el compañero este accidentado reacciona. ¿Vale? Un chasquido, un golpe. También está muy interesante mirar las pupilas, a ver si se las tiene contraídas, las tiene dilatadas, si se mueven, con respecto le metes una luz. O si las tiene de diferente tamaño, puede haber un problema serio. A ver, como respuesta, compruebo la respiración, me coloco el oído en la nariz y la misma del pecho, ¿vale? Para comprobar la salida de aire. Si no respira, ¿vale? Pues realizamos las compresiones en el pecho. Colocar, a ver qué pone por ahí. Dice colocar las manos una encima de la otra, centro del pecho de la persona. Extiende los brazos y presiona con fuerza al ritmo de al menos 100 compresiones por minuto. Deja que el pecho se eleve completamente después de cada compresión. Vale. Cuando dice una mano encima de la otra, he puesto una cosa así, ¿vale? Y con esta parte hacemos las compresiones para no clavar los dedos. Las 100 compresiones, si no sabemos contar, al ritmo de la Macarena. Darle a tu cuerpo alegría Macarena, ese sería el ritmo ideal. Y los brazos rectos. Si hacemos fuerza con los brazos, vamos a aguantar nada, vamos a aguantar minutos, nos vamos a reventar. Y seguramente vamos a tener que estar atendiendo al paciente hasta que venga la ambulancia. Por lo tanto, pueden pasar bastantes minutos. Vale, esto estamos hablando de las compresiones. Dice en el centro del pecho. Vale. Lo más fácil, intermamilar. O sea, antes decía, coger el apéndice sifoide, la unión de las costillas, poner 2 dedos y encima de los 2 dedos el talón de la mano, ¿no? Pero es más fácil, más rápido, intermamilar. Esa es la situación. La ventilación, 30 compresiones, será insuflaciones. Después de 30 compresiones, inclina la cabeza hacia atrás, lo que es la hipertensión del cuello, siempre y cuando no tengamos duda de que esta persona puede tener problemas de la columna, porque si no lo podemos dejar en la silla de ruedas para toda la vida. Elevamos la barbilla y abrimos la apertura de la vía aérea. Se sella la nariz, ¿vale? Y se cierra la nariz y con la mano abrimos la boca y ponemos nuestros labios encima de la boca. ¿Cuál es el problema? El problema está aquí que normalmente suele pasar que normalmente no sellamos bien y las insuflaciones no se hacen correctamente. Entonces, por eso hay ya algunos protocolos de estos de primer auxilio que dicen que lo de verdad que funciona son las compresiones. Las compresiones, importantes, hablando una vez con uno que me vino a dar una charla en un instituto, decía que prefería a una persona
con el pulmón perforado, por ejemplo, porque has partido una costilla antes que una persona muerta. Y sepáis que esa persona con el pulmón perforado va a denunciar al socorrista. Eso que le pasaba a él. Vale. La persona no tiene, bueno, está claro que boca a boca, si es por ahogamiento, está claro que sí, pero normalmente no se hace bien. Y sobre todo también porque no sabemos la posible enfermedad que pueda tener la persona, la patología que pueda tener. Entonces, si tuviéramos una cánula que lo ponemos en los labios y hace que pase aire de mí hacia el paciente, pero no de vuelta, eso sería lo ideal. La gente que le gustan los primeros auxilios, la gente que se dedica, lleva un bolsito con ciertas cosas y entre ellos lo que os comento. Pitorrillo para soplar, pero no te devuelve el aire. Al ritmo, pues 32. 30 compresiones por 2 ventilaciones o insuflaciones, como lo queréis llamar. ¿Vale? Esto sería, y lo importante, esto es muy, muy importante que lo llevéis a la práctica en algún momento, porque le podéis salvar la vida a alguien. Esto, yo cada vez que puedo, todos los años en los presenciales traemos a gente para dar una charla sobre primer auxilio. Tenemos aquí el ciclo de emergencia. Yo he estado en talleres suyos y cuando voy al taller, o sea, lo que hago es me arrodillo. O sea, yo no me quedo ahí, me quedo viendo la charla y ya está. Quiero de vez en cuando, pues claro, esto está muy bien y saberse la teoría, pero si después no sabemos llevarlo a la práctica, no hacemos nada. Vale, las quemaduras aquí me va a decir poco, porque lo único que me dice es que las quemaduras se van a diferenciar en función de la gravedad, de lo profundas que son, primer, segundo y tercer grado, eritema, enrojecimiento de la piel, flictema, la ampolla de suero, la bombolla que salen con una quemadura, y la de tercer grado sería escaras o placa necrótica. Estas son las menos dolorosas, pero porque la piel está muerta, ¿vale? Son las más peligrosas, sobre todo también porque pueden entrar infección. Y cuando nos dicen de que una persona ha sufrido quemadura en el 60% de su cuerpo, ¿vale? ¿Por qué? ¿De dónde sale ese porcentaje? ¿Vale? Porque de la tabla de la regla del 9. La cabeza y el cuello son 9%, ¿vale? Las extensiones, los brazos y las manos, 9%, las piernas, ¿vale? 9 y 9, que son 18, la cara anterior del tórax y del abdomen 18, la espalda por 18 y los genitales un 1. Todo eso dan un 100%. Entonces, dependiendo de si tiene una pierna quemada, ¿vale? Pues ya sabemos que es un 18%. Si tiene las dos, un 36%. ¿Vale? La tabla del 9. La regla del 9 de Wallace establece que el grado de quemadura es según su extensión, porque según su profundidad, hemos dicho de primera, segunda o tercer grado. ¿Qué es lo que aconsejan? Pues depende, a enfriar la zona, por ejemplo, apósitos estériles, para que no se infecte. Respecto a la hemorragia, No se oye. No se oye el audio, José. ¿no se oye? Vale, pues entonces, No. si no se oye, yo que sí lo estoy escuchando. Si no se oye, lo queréis oír. Un vídeo que dura 5 minutos de Cruz Roja, que está muy bien preparado. Básico en la práctica, ¿vale? Ya no para el examen, que yo de hemorragia seguramente no pondré nada en el examen. Una hemorragia, que es lo primero es la compresión directa de donde esté saliendo. Una hemorragia puede ser arterial o venosa.
Y es fácil identificarla porque o bien sale a la presión como los latidos del corazón, sería la arterial, o venosa sería seguida incluso capilar, como los capilares por la piel. No hay no hay un punto exacto por donde sale la piel, sería otra posibilidad. Compresión en la zona, con un algo que esté esterilizado, que esté relativamente que esté limpio, para intentar taponarlo. Subir el miembro afectado, para que intente no llegar. Y lo último, por favor, lo último que puedo hacer sería lo del torniquete. Y si tuviera que hacerlo en cualquier momento, porque vemos que porque una persona, una hemorragia puede fallecer en minutos, por la pérdida sanguínea y por el shock, la pérdida de sangre. Y si hiciéramos algún torniquete en algún momento, que repito, es lo último, pero cuando que va a fallecer, yo lo puedo hacer, una correa, se supone que hay un SMAX, me parece que se llama, una cinta elástica que sería lo ideal, pero bueno, cualquier cosa para intentar taponar la arteria o la vena, sobre todo más bien normalmente cuando es de arteria, para que no salga sangre. ¿Cuál es el problema? Que en la parte de ese miembro que yo he dejado con poco riesgo sanguíneo o nulo, ¿vale? Pues se está muriendo y está generando productos toxinas que si yo libero ese torniquete, ¿vale? Las toxinas van a entrar en el torrente sanguíneo y va a morir la persona por shock, con un shock. Entonces, lo último, y si lo hago, ponemos la hora exacta donde lo pongo, y así ya el técnico sabrá cómo actúa. Lo mismo, pues tiene que oxigenar la zona y tal, pues antes porque ese miembro se está echando a perder. Vale, las fracturas. Bueno, fracturas, ahí tenemos la diferente fractura, luxaciones o 15, pero a mi bien no preguntaron nada sobre los tipos de fracturas, porque no viene nada, puede ser abierta, cerrada, el hueso, si se ve el hueso o no se ve el hueso, puede ser de rotura del hueso, rotura parcial del hueso, hay muchos tipos de fracturas, pero que no voy a preguntar nada del examen. Lo importante de esto sería poder practicar la inmovilización del miembro, pues se lo tengo que, eh, tengo que es que me ha sonado la vibración al móvil, ya me he despistado. Si tengo que mover a la persona, pues intentamos inmovilizar ese miembro, siempre coger la articulación, ¿vale? La más próxima y dejarla inmóvil. Vale, pues con esto hemos terminado el tema. Tengo que planificar lo que voy a hacer porque me parece que nos quedan, en teoría, 2 sesiones para el examen. Vale, me parece. A ver, por la fecha a la que estamos, yo creo que nos deben quedar. Estamos a 10. Vale, nos quedan 2. La del 24, serían dudas. Pero bueno, tendré que planificar a ver lo que hago la semana que viene porque tenemos que hacer algo. Pero temario no nos queda. Por lo tanto, no sé qué, ahora mismo tendré que inventarme, ¿vale? Pues ya está, ¿tenéis algún tipo de duda? Esto justamente es la hora, falta un minuto. ¿Tiene alguna duda, algo que comentar? ¿Sí? Sí, es la única, vamos, yo ahí en la unidad, entre la unidad 1 y la unidad 2, yo he mencionado algún tipo de legislación como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de Servicios de Prevención, el Real Decreto 486, pero yo os comenté que por decir, oye, he preguntado por una legislación, ¿vale? Y así ya me cubro ese criterio de conocer la legislación en prevención de riesgos, le pregunto en el examen, pero la única legislación que os dije que os deberíais saber es la de prevención de riesgos. Habrá alguna pregunta tipo, la primera ley o la ley básica de prevención de riesgos laborales es la ley de prevención de riesgos laborales, la Constitución, no sé, me inventará alguno más. Pero sí, más o menos vais por ahí. Habrá una pregunta que tirará por ahí. Más
Vamos a ver, la definición de estrés, de depresión, de insatisfacción laboral coge el concepto global. Madeleine, ¿por qué? Porque como no me lo tienes que desarrollar, es tipo T. Si tú tienes claro, por ejemplo, la insatisfacción laboral, insatisfacción, o sea, que estás cansado, o sea, que no estás a gusto, que no estás satisfecho con el trabajo. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por el sueldo, por el trato, por no sé qué. Hazte más o menos el concepto global, ¿vale? Y así no tienes que estudiarte nada porque no tienes que redactar. El examen es tipo T, ¿me entiendes? Vale, más cosas. Bueno, pues si no tenéis, si alguien se tiene algún tipo de duda o lo que sea, porque son las 16:51, ya tenéis que estar en otra tutoría. Si no hay nadie que tenga alguna pregunta en particular, pues eso, que no, en cualquier momento de la semana, por favor, mandadme un mensaje, ¿vale? Y así resolvemos dudas. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego, gracias.